¿Y si la Biblia no fuera lo que siempre nos dijeron? ¿Es realmente un libro inspirado por Dios o solo una colección de escritos antiguos? ¿Cómo podemos confiar en un texto que fue escrito hace miles de años, copiado y traducido tantas veces? ¿Qué evidencias existen de que sus palabras vienen del cielo y no simplemente de hombres comunes? ¿Y si al ignorarla, estamos ignorando al mismo Dios que nos habla? Hoy te invito a que vayamos más allá de la tradición y las suposiciones. Descubramos juntos si la Biblia es realmente la palabra de Dios o si es solo un mito más entre muchos. Muy bienvenidos a nuestro canal Estudiamos la Biblia TV. Dios los bendiga grandemente. Y aquí su servidor Jorge Aguirre le envía un cordial saludo y bendiciones en el nombre de Jesucristo. Hoy, como vieron en la introducción, vamos a tener un tema que se basa a ver si la Biblia realmente es la palabra de Dios. Así que me voy a mover a la otra pantalla y acá vamos a tener unos textos bíblicos en los cuales vamos a estar estudiando el día de hoy. Y nos vamos al primer texto bíblico. ¿Qué nos dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto se encuentra en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Si nos damos cuenta, amigos y hermanos, aquí en 2 Timoteo, perdón, capítulo 3, verso 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que, ya comenzando con este texto bíblico, comenzamos a salir de la duda de que si la Biblia realmente es la palabra de Dios. Porque este texto bíblico nos enseña, nos afirma y nos asegura de que toda la escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, quiero ir a otro texto bíblico, que quiero enseñar por acá, que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 2, verso 7 al 10. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en ministerio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para que los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo del corazón. Fíjate que Pablo está hablando aquí cosas muy profundas, pero él culmina esta cita en el verso 10 diciendo que Dios la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo del corazón. Fíjate que Pablo lo dejó muy afirmado y estuvo muy con lo otro que escribió en 2 Timoteo, de que el Espíritu fue quien inspira y revela. Entonces, basado en estos dos textos, el Espíritu de Dios inspira al escritor y le revela aquello lo que tiene que escribir. Por un momento, vamos a ir entendiendo de que el hombre sí es un instrumento de Dios, la cual Dios utiliza para escribir. Claro, los 66 libros de la Biblia lo escribieron hombres, pero la misma palabra de Dios nos está diciendo que aunque lo escribieron hombres, las palabras fueron inspiradas y reveladas por el Espíritu Santo. Y vamos a ver, oigan, vamos a ver tres ejemplos prácticos sobre esto para que podamos entenderlo y comprenderlo muy bien. Vamos a pasar al próximo texto bíblico a ver qué es lo que nos enseña. El próximo texto bíblico se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. ¿Qué dice? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo. Wow. O sea que aún hasta las profecías bíblicas fueron inspirados por el Espíritu Santo. Todo, toda la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Esto es magnífico. ¿Por qué? Porque esto nos saca de la duda o, o saca de duda a aquellos que quizás puedan pensar que la Biblia es un libro antiguo, un libro escrito por hombres hace miles de años atrás y que aún sigue existiendo, que se preservó y hasta hoy en día se mantiene la vigencia de este libro. Pero la misma escritura dice que aunque fue escrita por ser humano, fue inspirada por Dios. Quiero mostrarte un ejemplo práctico en el libro de Jeremías, capítulo, capítulo 1, versículo 9, que dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Fíjense, amigo hermano, que Jeremías fue un profeta que Dios escogió. Desde el nacimiento, comienza diciendo ahí en Jeremías capítulo 1. Desde el vientre de su madre, Dios la había escogido como profeta de las naciones. Pero aquí en versículo 9 dice específicamente que Dios había puesto sus palabras en la boca de Jeremías. De esta manera es como Dios inspira, revela y utiliza al profeta como instrumento para profetizar verbalmente y luego las escribe. Quiero mostrarte otro ejemplo práctico. Ahora te quiero mostrar cómo la Biblia presenta en cómo Jesús, el Espíritu Santo, Dios, reveló el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjense, a mis hermanos, que aquí es muy claro. Dice, la revelación de Jesucristo. O sea, la revelación es de Jesús. La reveló Jesús, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que van a suceder pronto. Pero dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, ¿quién nos da a entender esto? De que aunque haya sido Juan quien escribió el libro del Apocalipsis, no significa que él escribió ahí lo que él quiso. Más bien, él escribió todo lo que el ángel que Jesús envió le reveló y le dijo. Así es como funciona la inspiración de Dios. Hace rato vimos, el texto bíblico dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Ahora, así es como funciona la inspiración. Dios, como vimos en Jeremías, pone sus palabras en la boca del profeta cuando va a hablar un mensaje verbal al pueblo de Dios. Número 2. Aquí vemos de que Dios envía un ángel para que revele todo y él puede escribir. También podemos ver en la siguiente, en Éxodo 24, vamos a cambiarlo acá. En Éxodo 24, versículo 3 y versículo 4 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Fíjense, mis hermanos,
que Moisés les habló todo lo que Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí. Pero después que Moisés les contó todo que Dios le había dicho en el monte Sinaí, los 10 mandamientos y todo eso, Moisés dice, Éxodo 24, 3 al 4, que Moisés escribió todo lo que Dios le había dicho. Ahora, ahora podemos entender y comprender por qué es que nosotros los cristianos decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Porque nosotros estamos conscientes de que aunque la Biblia la escribieron hombres, pero fueron hombres inspirados por el Espíritu de Dios. Son dos cosas muy distintas, porque yo puedo escribir lo que yo quiera, pero si Dios me dice, escribe esto, yo tengo que escribir lo que Dios dicte específicamente. Y fue lo que pasó con cada escritor bíblico. Ellos escribieron cada una de las cosas con lujos y detalles que Dios les mostró, les reveló en cada momento a cada uno. Ahora, quiero mostrarte otros textos bíblicos. En Juan, capítulo 5, versos 39 y 40, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjate que aquí Jesús hace un llamado muy bonito. Jesús nos hace una invitación a escudriñar la palabra, a estudiarla, a profundizarla. Porque dice Jesús que parece que en ella encontramos la vida eterna. Y ellas son las que testifican de Jesús. Y Jesús culmina diciendo, en el verso 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Muchas de las veces nos dejamos llevar por lo que dice otra gente. No, que la Biblia es un libro antiguo, no, que la Biblia la escribieron otros hombres, como tú y yo. Pero si escudriñamos la palabra y nos damos cuenta de lo que estudiamos en el día de hoy, que aunque lo escribieron hombres, fueron inspirados por Dios. Y vimos 3 ejemplos. Vimos a Jeremías, vimos a Juan y vimos a Moisés. 3 ejemplos diferentes en cómo Dios revela, inspira para que sus siervos pudieran escribir lo que Él quería que escribieran. Por eso Jesús nos invita a escudriñar, estudiar su palabra, porque en ella nosotros encontramos vida eterna. Ahora, pero si nosotros nos dejamos llevar por lo que dice la gente por ahí, y no escudriñamos y no estudiamos la palabra de Dios, no vamos a encontrar la vida eterna. Por eso dice Jesús, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, la palabra de Dios siempre nos va a guiar a Jesús, y en Jesús hay vida eterna. Te quiero mostrar otro texto bíblico que se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 5, versos 27 al 28, que dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Fíjese que cuando Jesús le dijo a Leví, sígueme, Leví no titubeó. Al parecer, no lo pensó 2 veces. Dice la palabra de Dios que dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Cree usted que Leví ya no había escuchado las palabras que andaba predicando Jesús? ¿Cree usted que Leví no había escuchado que Jesús andaba predicando las buenas nuevas? ¿Cree usted que Leví no había escuchado que Jesús andaba sanando enfermos, sanando a ciegos, sanando a sordos, sanando a paralíticos, resucitando muertos? Leví lo había escuchado, amiga hermana. Pero cuando Jesús lo llamó,
y le dijo, sígueme. Él se levantó, atendió el llamado y lo siguió dejándolo todo. Y por eso quiero concluir con esta cita bíblica que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amigo y hermana, la palabra de Dios profundiza nuestros pensamientos, nuestro estilo de vida. Por eso es que Jesús en el capítulo 5 de Mateo nos invita a escudriñarla. Porque en la Biblia nos dice que Dios sabe toda necesidad que tenemos. También Jesús en Mateo capítulo 11 nos hace un llamado de que cuando nos sentamos cansados, abatidos, agobiados, estresados, todo aquello que nos causa mal, que vayamos donde Él. Y Él nos va a dar descanso. Pero también nos hace un llamado. Dice, tomad mi yugo y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Lo importante de este estudio es que nos dimos cuenta que sin importar lo que diga la gente en el mundo, la Biblia es meramente la palabra de Dios, inspirada a los hombres y escrita por los hombres. Pero nos hace un llamado. Y el número uno es estudiarla, porque en ella encontramos a Jesús y por medio de Él encontramos la vida eterna. Yo espero que en este día haya sido bendecido por su palabra. Que su Santo Espíritu haya tocado tu corazón. Hayas podido entender y comprender de que en el estudio de la palabra de Dios, sabiendo que es su palabra, a través de este estudio, puedas encontrar vida eterna en Cristo Jesús. Dios te bendiga grandemente y no te olvides de suscribirte a nuestro canal Estudiando la Biblia TV y bendiciones y abrazos de parte de su servidor, Jorge Aguirre. Bendiciones. Y si la Biblia no fuera lo que siempre nos dijeron, ¿es realmente un libro inspirado por Dios o solo una colección de escritos antiguos? ¿Cómo podemos confiar en un texto que fue escrito hace miles de años, copiado y traducido tantas veces? ¿Qué evidencias existen de que sus palabras vienen del cielo y no simplemente de hombres comunes? Y si al ignorarla, estamos ignorando al mismo Dios que nos habla. Hoy te invito a que vayamos más allá de la tradición y las suposiciones. Descubramos juntos si la Biblia es realmente la palabra de Dios, o si es solo un mito más entre muchos.